Quiero dar un breve testimonio de lo que sucedió en la cárcel ahora que estuvimos yendo. La verdad es que fueron momentos muy hermosos, como siempre, como cada año en los eventos carcelarios. Y el Señor me permitió compartir con los internos una palabra que en realidad no he pensado darla para ellos, pero en ese momento Dios me mostró que era lo que teníamos que hablar. Y empezamos hablando acerca de cuando el Señor Jesús dice que habla con judíos y dice que los judíos que habían creído en Él, el Señor Jesús les dice que para ser verdaderamente sus discípulos tienen que permanecer en su palabra, ahí en Juan 8, 31, 32. Y que y una vez que conocieran, que permanecieran en su palabra, serían verdaderamente discípulos, y que van a conocer la verdad, y que esa verdad los va a hacer libres. Pero más adelante el Señor Jesús les dice, a esos que habían creído en Él, les dice: ustedes son de su padre el diablo. Dice, si fueran hijos de Abraham, sabrían quién es el que está hablando con ustedes. Pero ustedes son de su padre el diablo. Son palabras muy fuertes del Señor Jesús. Y es una de las porciones de la Escritura que uno muchas veces le cuesta trabajo comprender, porque uno piensa que, a lo mejor no tanto porque lo piense, sino porque así hemos sido instruidos o enseñados, de que solamente Dios tiene que manifestarse a través del amor. Pero no queremos comprender que hay otra parte de Dios, que es su justicia, que es un Dios justo y a cada uno da lo que se merece, y su ira, la cual está preparada para los hijos de perdición. Y es algo completamente difícil de entender, porque no podemos, la capacidad del ser humano muchas veces no puede razonar que un Dios tan bueno, tan misericordioso, tenga esa otra parte, ¿no? Y unos dicen, es que Dios no te puede mandar al infierno. No es que Dios te mande para el infierno, es que tú solito vas corriendo para allá. Simplemente no te va a quitar del caminito para donde tú quieres ir. Y son palabras difíciles. Por ejemplo, cuando dice el Señor Jesús, yo no he venido a traer paz, sino espada. He venido a poner a la suegra contra la nuera, al hijo contra el padre, al padre contra el hijo. Dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Y es algo completamente natural que cuando Cristo viene, causa una división, una completa división. Lo podemos ver simplemente en la historia de la humanidad. Todos nuestros documentos, todas nuestras identificaciones, etcétera, todo está con un calendario que dice año 2016, casi 2017, después de Cristo. Cristo marcó la historia de la humanidad cuando nació, en un antes y en un después. Ningún otro personaje filosófico, militar o religioso, nadie marcó la historia como la marcó Jesucristo. Nadie. Y el mundo puede ser que califique al ser humano de diferentes formas. Nos calificamos o nos identificamos, ya sea por nuestra nacionalidad, de los mexicanos, los estadounidenses, allá en Europa los españoles, etc. O si fuera por nuestra raza, el de color negro, el amarillo, el de color blanco, etc., ¿no? Y se hacen los grupos raciales. Si fuera por nuestra cultura, los que tienen mucha preparación, los que tienen poca preparación. Si fuera por nuestro físico, acá los gorditos, los grandotes, los altos, los chaparritos, los morenos. Nos empezamos el hombre de la humanidad califica, ¿sí? Y hace grupos de acuerdo a lo que entiende, a lo que ve.
Pero Dios, el Señor solamente ve dos tipos de personas: los salvos y los perdidos. Los salvos y los perdidos. Los que son sus hijos y los que no lo son. Los perdidos viven en pecado y su destino es el infierno. Los salvos viven buscando la santidad y su destino es el cielo. Y esto es muy congruente con todo lo que dice la Escritura, porque nos habla la Escritura de dos caminos. Un camino amplio, con una puerta grande, ancha, pero que lleva a la perdición. Y otro camino angosto y una puerta estrecha que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por esa puerta, dice. También nos habla de dos destinos: el cielo o el infierno, la gloria eterna o el tormento eterno. Nos habla de dos padres, Dios y Satanás. ¿En dónde radica la diferencia entre los salvos y los perdidos? Radica en nuestra actitud hacia el Hijo de Dios. No radica en qué tan pecador eres o cuántos pecados cometiste antes de venir a Cristo. No radica en qué tan religioso eres, qué tan moral eres, porque no te vas a salvar porque eres una buena persona, sino radica en cómo ves y cómo recibes a Jesucristo. Y esto sigo hablando con respecto a lo que dice la palabra, como Jesucristo causando esta gran división. Porque los que le creen, dice la palabra de Dios, y le reciben por fe, van a ser salvos. Los que le rechazan, dice, ya han sido condenados. Acompáñame por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Capítulo 23 de San Lucas. Y vamos a leer los versículos del 32 al 42, por favor. Está el momento de la crucifixión, de cuando llevan a Jesús para ser crucificado. Y dice ahí el versículo 32: Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la condenación, en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está la escena ahí en la cruz.
Y al lado de Jesús, dice, pusieron estos otros dos hombres, otros dos varones, malhechores, dice la palabra de Dios, malhechores, hombres pecadores. En Mateo dice que eran ladrones. ¿Pero qué clase de ladrones? Como para que fueran sentenciados a muerte, y a esa clase de muerte. Porque la muerte de cruz era una muerte cruel, despiadada para gente de lo peor. Imagínate la clase de personas que eran ellos dos. Y la Biblia no nos dice que uno era mejor que el otro. No nos habla de que uno tuvo una infancia difícil, pero en su corazón era bueno. No, te dice eran malhechores, hombres perversos. Los dos eran iguales, no hay nada que los diferencie uno del otro. La única diferencia que se presenta aquí en la palabra de Dios fue la actitud de ambos hacia Jesucristo, hacia el que estaba en medio de ellos. Uno podría pensar, porque finalmente lo que estos hombres representaban es a toda la humanidad. Vuelvo al punto. Uno de ellos en ese momento fue salvo, el otro se perdió. Así que nosotros en un momento de nuestras vidas, como sea, estamos representados en esos dos varones, en uno o en otro. Y uno podría pensar, pues a mí me representa el ladrón que recibió a Cristo al final. Pero vamos a ver las características de ambos para hacer un análisis personal y ver si hay algo del ladrón que se condenó que aún está en nosotros, que aún esté en nosotros. Vamos a ver las características de ambos. Primero, el ladrón condenado, podemos ver que estaba cerca de Jesús, pero aún así se perdió. ¿A cuántos metros de distancia te gusta que haya estado una cruz de la otra? Por muy distante que estuviera, estamos hablando de un espacio no demasiado largo, no demasiado extenso. Y uno podría pensar que por estar cerca de Jesús, mucha de la gente que le seguía tenía que creer en Él. Sin embargo, los que le recibieron lo que se conoce como el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró y le brindaron alabanzas, reconocimiento, hosana al Altísimo, y esa gente, menos de una semana después, eran los que estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Este hombre estaba a unos metros de Jesús y no por eso se salvó. No por eso se salvó. Estaba tan cerca de Jesús que a lo mejor si no hubiera estado crucificado podía haberlo tocado. Y no por eso se salvó. Sería un error que yo pensara que porque yo vengo, me congrego y porque creo que estoy cerca de Jesús, ya soy salvo. Si vemos hacia dónde vamos. El hecho de vivir, entre comillas, una vida cristiana, entre comillas, no me hace salvo. Les daba yo testimonio a los internos en el Cerezo, un poco de mi testimonio. Les comentaba, yo crecí siendo cristiano, entre comillas, con una educación cristiana, recibiendo palabra de Dios, tocaba ya la alabanza, me bauticé estando chavo. Yo dije, ya soy salvo. Y unos años después le di la espalda a Dios.
¿Dónde quedó mi cristianismo? Mi famoso cristianismo. Todo el conocimiento de la palabra de Dios que yo tenía en la cabeza. El estar en un lugar no te hace realmente, el estar en una iglesia no te hace cristiano. El venir a congregarte no te hace un cristiano. A los cristianos no se les conoció así porque se congregaran, se les conoció así porque vivían como Jesús. Podemos congregarnos durante 20, 30 años y hasta a lo mejor a la silla ya se le hicieron las marcas de nuestras pompas porque siempre es la misma silla. Pero eso no nos hace cristianos. Agripa le dijo a Pablo cuando Pablo le dio su testimonio: por poco me convences, le dijo Agripa a Pablo. Agripa estuvo así de cerquita de creer en Jesús, pero no. Dios no tiene nietos, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y si yo pienso que porque yo soy salvo, mi hijo va a ser salvo, bueno, la promesa está ahí, que dice: y serás salvo tú y tu casa. Aquí la duda sería: ¿realmente tú eres salvo? Porque a mis hijos les va a tocar también vivir de manera personal el llegar a Cristo, el llegar al conocimiento y a la convicción de pecado y al arrepentimiento de manera personal. Mi responsabilidad es darle ejemplo. Pero si yo no estoy seguro realmente en dónde estoy parado, ¿cómo puedo esperar que los que vienen detrás de mí sí lo estén? Cerca de Jesús no es suficiente para ser salvo. Estar cerca, el venir a escuchar, los domingos voy a escuchar porque pues, no tengo nada que hacer los domingos en la mañana. Acabo que América ya juega hasta las 6. Entonces, no se trata de estar solamente por estar. No se trata de estar cerca de Jesús, sino de aferrarte a Jesús. Agarrarte de firme, fuerte, sin soltarlo para nada. Otra característica de este hombre que se perdió es que oró y pidió ser salvado, pero se perdió. Dice el versículo 39, dijo uno de los malhechores que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si entendemos que la oración es hablar con el Señor, y este hombre le estaba diciendo: pues sálvame también a mí. ¿Pero por qué se perdió? ¿Por qué si le estaba pidiendo a Jesús que lo salvara, por qué se perdió? Porque no se trataba de salvarlo como él quería ser salvado. Él quería que Jesús, pues yo creo que lo que todos los judíos estaban esperando, ¿no? Que bajaran las huestes celestiales, el ejército de Dios, el Mesías, como lo estaban esperando para sacarlos de la esclavitud, de la opresión del imperio romano que estaban viviendo en ese momento, y un movimiento militar espectacular. Y este hombre yo creo que también esperaba pues, algo maravilloso que pase para que tú te salves y me salves a mí. Pero él no estaba entendiendo el plan de Dios en todo esto. Él no estaba buscando ser salvado como Dios quería salvarlo.
Este hombre quería que Jesús hiciera su voluntad, y algo de lo que vimos en el estudio de Hombría al Máximo, esos fueron los pecados por los cuales, dice en Corintios, por los cuales el pueblo de Israel no entró a Canaán. Y uno de esos pecados fue el tentar a Dios. ¿Qué es tentar al Señor? El querer que Dios actúe como yo quiero que actúe, que Él haga mi voluntad, que Él se sujete a mis condiciones. No esperar yo en Dios, sino que Dios venga a mi auxilio cuando yo lo necesito. Es el bombero apagafuegos para mí. El decirle al Señor cuándo tiene que actuar en mi vida y cuándo no. En qué áreas sí y en qué áreas no. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Él quiere gobernar todo tu ser, todo nuestro ser. Él quiere entrar a lo más profundo de ti y transformar cada una de las áreas que te son difíciles. Él no entendía que si Cristo en ese momento descendía de la cruz y no era llevado a cabo el sacrificio, tampoco podía ser salvo a ese hombre. Pero porque Cristo murió, porque el sacrificio se consumó, es que hoy yo puedo ser salvo. Y cada uno de ustedes. Esa es la gran diferencia entre las oraciones que a Dios le agradan y las que son desechadas. Aquellas que están conforme a su voluntad y aquellas que están conforme a mi voluntad. Porque Jesús ni le respondió a ese hombre. No le dijo ni sí ni no, simplemente no le respondió. La filosofía humana se ha metido profundamente en las iglesias y nos muestran o nos invitan o nos exhortan a que le exijamos a Dios, a que le exijas a Dios lo que Él tiene que hacer para ti, para tu vida, para bendecirte. Y te lo venden de una forma muy bonita, porque Dios te quiere bendecir, sí, Dios te quiere bendecir, pero no te dicen la primera parte, obedece. Y nos llenan la cabeza de filosofías, y entonces cuando veo que Dios no me bendice como yo quiero que me bendiga, ¿qué pasa? Dios no me cumplió mi milagrito, vámonos. Esto es mentira porque Dios no me cumplió lo que yo le pedí. Esto no es cierto porque Dios no hizo lo que yo quería. ¿Y en qué momento de la palabra, en qué momento de la escritura, en qué momento Jesús dijo que nosotros vamos a recibir todo lo que queremos, aun cuando no esté conforme a su voluntad? ¿En qué momento tú como padre le vas a dar un cerillo o un cohete encendido en la mano a tu hijo para que le explote? Obviamente, si nosotros como padres humanos vamos a proteger a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios nos va a proteger? Porque muchas veces lo que queremos no es lo que nos conviene. No es lo que necesitamos. Creemos que necesitamos mucho dinero, pero si Dios te da mucho dinero, te alejas, te pierdes y te vas de Él. Entonces no era lo que necesitabas, mucho dinero. Lo que necesitamos es una relación con Dios, una relación con Él. Se piensa que podemos perder salvación sin reconocer el señorío de Cristo primeramente. Y al reconocer el señorío de Cristo me refiero a obediencia. Porque si reconozco que Él es mi Señor, como consecuencia de eso tengo que obedecer lo que dice mi Señor. Entonces de la obediencia, de la dependencia de Dios, viene la bendición. Y podemos verlo en Deuteronomio. ¿Sí? No vamos a verlo ahorita, nos vamos a extender mucho.
Tercera característica de este hombre, dice, estaba a punto de morir y ni así se arrepintió. Qué triste es ver que tu hijo está actuando de una manera incorrecta y saber lo que le viene, las consecuencias que vienen para tu hijo, para tu hija, y que ni así quiere dar su brazo a torcer. Y tú le dices, hijo, mira, fíjate, no hagas esto porque va a pasar esto. Por favor, haz esto, pórtate de esta forma, actúa de esta manera. Y el muchacho, la muchacha rebelde, el niño, la niña rebelde, no hace caso. Y es triste para el padre ver la consecuencia que se le viene a ese hijo. Dice un dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena, tristemente. Ahí estaba ese malhechor, ese hombre que posiblemente ya en unas horas iba a morir, iba a enfrentar el juicio de Dios, pero aún así se burlaba de Dios. Aún así se burlaba de Dios. Y posiblemente sí había escuchado anteriormente de Jesús. Yo supongo que en ese momento ya Jesús era muy conocido. Por algo lo querían muerto, por todo lo que estaba causando, el movimiento que estaba llevando a cabo, político, pero sí había masas que le seguían, había gente que le seguía, quienes estaban convencidos. Y este hombre seguramente en algún momento pudo haber escuchado de él. Ahí mismo el título decía Rey de los Judíos, y las mofas que le hacían era, tú dices ser rey de los judíos. ¿Y qué hizo este hombre? Le siguió también por ahí. Si tú dices que eres el Cristo, si realmente eres el Cristo, dudándolo, pues sálvate a ti mismo. ¿Qué es esto? Un reto, a ver si es cierto. Sálvate a ti mismo. Hay una frase que tristemente se ha hecho popular, y yo quiero pensar que no la dicen cristianos verdaderos, aunque la dicen quienes se autodenominan como cristianos, que es: me voy a ir un ratito al mundo y después me regreso, al cabo que Dios me va a perdonar. Y le jugamos al vivo. O hay quienes dicen: pues yo voy a vivir mi vida como yo creo que debo de vivirla, no le voy a hacer daño a nadie, pero pues de una que otra vez mis borracheritas, una que otra muchacha, por aquí, por allá, etcétera, etcétera. No tengo que vivir a fuerzas, como dicen los cristianos, que tienen que vivir uno todo aburrido. Pues ya, cuando esté viejito me arrepiento. Ya cuando me vaya a llegar la hora, pues ya le pido perdón a Dios. Hay un canto que alguna vez entonamos que se llama Épocas del Hombre. Vino a mí una vez el Señor, pero yo le dije: ahorita no, estoy muy joven, mejor después. Y después vino el Señor y dije: ahorita no, tengo mi amor, mi familia, mi trabajo, ahorita no. Y ya cuando ya estaba yo viejo, ya vino a mi vida el Señor. Y yo dije: ay, sí, Señor, te abrazo. Tristemente es el caso de muchos. Y algunos porque lo quieren vivir de esa manera. Pero ¿quién te asegura que vas a vivir el tiempo suficiente, el tiempo necesario para poder arrepentirte, para poder pedirle perdón a Dios? En un momento se te apagaron las luces y se acabó la misericordia de Dios para ti.
si no te has arrepentido. La Biblia solamente registra una ocasión en que una persona fue perdonada en el borde de la muerte. Y es que al borde de la muerte, pues dice, en guerra, dice, todo luego uno busca el refugio donde sea. Y si en ese momento te dicen arrepiéntete, tú dices, me arrepiento. Pero ¿cuántos de esos arrepentimientos realmente son genuinos? ¿Cuánto de eso realmente viene de corazón? Porque reconoces tu pecado. Y hoy no podemos decir con seguridad que Cristo es nuestro Señor si realmente mi vida no refleja que Cristo es mi Señor. No podemos seguir jugando al cristiano. Finalmente eso era lo que hacían los fariseos. Jugaban hipócritamente a que eran el pueblo escogido de Dios. Y nosotros no podemos caer también en esa hipocresía, mis hermanos. Decir, sí, pero pues ahí luego, cuando tenga chance, le doy chance a Dios, le doy el tiempo a Dios. Yo creo en un evangelio por gracia, en la salvación por gracia, porque así lo dice la palabra. Por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Es claro y es contundente la palabra de Dios. Pero también creo en lo que dice Santiago. Si de verdad has creído, si de verdad eres un hijo de Dios, entonces muéstrame tus obras. Muéstrame lo que estás haciendo. Muéstrame cómo vives. Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor. No basta con que queramos ser salvos y tratar de hacer nuestra voluntad. No es suficiente, dice un canto, solo con querer hacer. Y necesitamos analizarnos a nosotros mismos. Si de verdad somos salvos, dice Pablo, si de verdad estamos en la fe. Vamos a ver ahora al ladrón salvado. Para empezar tenemos que recordar que no había ninguna diferencia entre él y el otro. Eran completamente iguales, malhechores ambos, personas que merecían estar ahí crucificados, como tú y como yo. Y este hombre, estando ahí, en Mateo dice que ambos le injuriaban también, que los dos se burlaban de Jesús al principio. Y esto me hace a mí reflexionar y ver de qué manera tuvo que haber sido afectado este varón en un momento dado, estando ahí colgado, para que su mentalidad cambiara, para que de la burla pasara al reconocimiento. Y si se me es permitido suponer un poco con respecto a la historia, unos versículos antes, cuando Jesús es levantado, es crucificado, y los otros dos junto con él, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y yo me imagino escuchar a ese que está crucificado al lado de mí, que está sufriendo igual que yo, que está pasando por la misma situación que yo estoy viviendo, y que de pronto lo escuche decir: perdónalos a esos que me están crucificando, a esos que están tratándome como me están tratando. Creo que esas palabras pudieron haber afectado la vida de este hombre de una manera impresionante, para decir: wow, aún así pide misericordia para esos que lo están matando. Y no solamente matándolo, sino torturándolo. Pero podemos ver que este hombre ahí en el versículo 40 dice: temía a Dios, porque le dice al otro, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en condenación? Y quiere decir que él comenzó a tener temor de Dios en ese momento. Para el ser humano, el miedo es una señal de cobardía, pero en este sentido, el temor a Dios es una señal de respeto, de rendición, de sumisión a Dios. Y le dice: no te das cuenta de lo que estás viviendo, y ni así tienes temor de Dios. Él tuvo temor de Dios. También dice que reconoció su condición. El versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él se dio cuenta de su condición, de qué clase de hombre era, y que lo que estaba viviendo en ese momento se lo merecía. No se puso: ay, pobre de mí, es que estos romanos son unos desgraciados. Pues sí, la regué, pero pues perdóname. ¿Quién eres tú para juzgarme? Solo Dios puede juzgar. Hoy está muy de moda eso. Y este hombre reconoció su condición. Yo sí me merezco la muerte. Yo sí me merezco este castigo. Y reconoce a Cristo como su Rey. Dice el versículo 42: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dejó la burla a un lado, dejó el escarnio a un lado, de la ironía de: sí, tú dices ser el Rey de los judíos, a verdaderamente reconocer: tú eres el Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció a Jesucristo. Y aparte reconoció y creyó que resucitaría. Le dice: cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y dice Pablo que el evangelio que nosotros predicamos es que Jesucristo fue crucificado, fue muerto por nuestros pecados como estaba escrito, y que resucitaría el tercer día como estaba escrito. Y este hombre creyó. Este hombre creyó. ¿Y qué es lo que sucedió con él? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alcanzó salvación. Hay un himno muy bonito que se llama Alcancé salvación. No lo voy a cantar porque... Y este hombre que alcanzó salvación en ese momento,
Podemos ver aquí las dos diferentes oraciones, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si eres el Cristo, pues sálvate y sálvame. Al otro ni siquiera le respondió, y a este Jesús le respondió. ¿Y por qué hago énfasis en que Jesús le respondió? Porque Jesús estaba crucificado, mi hermano. Y para los que no saben o no han escuchado, la crucifixión lo que provocaba era la compresión de los pulmones internamente y no te permitía respirar. La posición de tu cuerpo te impedía respirar de una manera apropiada. Aparte de que estamos hablando de que había sido azotado, desangrado por horas, llevado de un lado a otro caminando toda la noche. Lo pusieron a que cargara una cruz durante no sé cuántos metros, kilómetros. Lo crucificaron sus manos y sus pies. Y para él poder respirar, al ser dobladas sus piernas, tenía que levantar, hacer un esfuerzo grandísimo en ese momento para poder respirar, con un dolor en la parte inferior por sus nervios destrozados abajo. Pero le respondió al que le pidió que se acordara de él en su reino: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en ese momento el Señor le respondió. Si tú crees que Dios no te va a responder cuando realmente tienes una necesidad, acuérdate de esto: que Jesús, a este hombre que se arrepintió, a este hombre que le reconoció, no importando su situación, le respondió. Ya hemos analizado las actitudes de cada uno. La pregunta aquí sería: ¿con cuál nos identificamos más? ¿Con cuál te identificas tú verdaderamente? Si de verdad hemos sido alcanzados por Cristo para salvación, no podemos estar solamente cerca de Jesús. Ya no podemos estar solamente cerca del Señor. Tenemos que abrazarlo. Tenemos que vivirlo. Regresando a lo que dijo Jesús en Juan 8:31: si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Tenemos que empezar a permanecer en su palabra, pero permanecer en su palabra no es venir a escuchar su palabra solamente. Eso no es permanecer. Yo permanezco en el Señor porque todos los domingos voy a la iglesia. Eso no es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es empezar a vivir lo que dice su palabra, los principios que Él estableció. Si permanecen en lo que yo les he dicho, si viven conforme a lo que yo les estoy diciendo que vivan, eso es permanecer en su palabra. Serán verdaderamente mis discípulos. Yo no me voy a poder considerar un verdadero discípulo si no hago lo primero, que es permanecer en su palabra. Es una condicionante. Si permaneces, eres mi discípulo. Tener la convicción de que Cristo verdaderamente murió por mí. ¿Por qué digo tener la convicción? La seguridad de que Cristo murió por ti, para que entonces podamos vivir conforme a esa fe, conforme a esa creencia de que Cristo murió por mí, que Él pagó por mis pecados, y entonces yo ya no puedo vivir como vivía antes. Porque si Cristo ya pagó, ¿por qué yo voy a despreciar
la sangre de mi Señor, el sacrificio de mi Señor en esa cruz. Si Él ya pagó para que yo no viva esclavizado al pecado. Si digo que verdad de que Cristo es mi Señor, tengo que vivir conforme a mis palabras. Me refiero conforme a la palabra del Señor. Vivir para Él, para honrarle con mi vida. Porque la palabra dice, en Corintios dice, que ahora somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, que Él nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Y por qué esa nueva naturaleza no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué no se hace evidente? El anhelo, cuando Dios me dio esta palabra, fue hace cerca de 2 meses. Y Dios me mostró que era para este día. Porque vamos a terminar un año, mis hermanos. Y está por comenzar el 2017. Y no podemos vivir otro año jugando al cristiano. No podemos vivir un año más con una máscara de cristianos. Si no nos movemos, si no vivimos por convicción en lo que hemos creído, para que eso se vea manifestado en mi vida, entonces analízate, por favor, analicemos nuestras vidas. Porque a lo mejor no somos salvos. Y eso es muy triste y peligroso. Pero tenemos la esperanza que Cristo sigue estando ahí. Y que si tú vienes a Él y verdaderamente te arrepientes y buscas ese cambio en tu vida, Cristo te va a responder: hoy entras en mi reino. Porque dice su palabra que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hijos del diablo, sino hijos de Dios. Y es que por eso comencé hablando en ese sentido, porque tenemos que ver de qué lado estamos, de qué lado queremos vivir para este año que va a comenzar, el 2017. Tenemos que tener la convicción de que si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Que si Cristo es nuestro Señor, tenemos que vivir en obediencia a nuestro Señor. Que si Cristo es mi Rey, tengo que buscar servir a mi Rey. No para mis propios deleites, no para mis propios anhelos, sino para su voluntad, para vivir conforme a su voluntad. No quiere decir que vas a dejar tu trabajo y que te vas a ir a Irak a predicarles. No, estoy hablando en donde estés, en lo que hagas, en donde te desempeñes. Vive como un hijo de Dios. Vivamos como un hijo de Dios este año que entra. Ya dejemos la hipocresía a un lado, dejemos el conformismo, dejemos el estancamiento espiritual en que quizá hemos caído. Vivamos con convicción de que Cristo vive en nosotros. Y como dijo Pablo, reconociendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oidores y hacedores, no solamente oidores.
de la palabra de Dios. Es el anhelo de mi corazón, de verdad, mis hermanos. Y yo creo que Dios puso esto en mi corazón para decírselos. Dios quiere abrazarte como su hijo. Que dejemos esa religiosidad a un lado. Y no me refiero a religiosidad en cuanto a, oye, no me digas hermano porque suena muy religioso. No, religiosidad en cuanto a la hipocresía. Religiosidad en cuanto a decirle a otros qué tienen que hacer, pero yo no lo hago. Vivir yo, enseñarle a otros cómo se debe de vivir para Cristo con mi vida. El anhelo de mi corazón para este 2017 es ver esta iglesia no llena en número, sino llena del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, en la de tu familia, en esta iglesia. Que abra tu boca cuando tengas que abrirla para predicarle a otro. Que mueva tus pies cuando tengas que ir a visitar a un enfermo o a alguien en la cárcel y predicarles el Evangelio de Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo en este 2017. Yo quiero vivir un año diferente, lleno de mi Señor. Y para eso necesito permanecer en su palabra. Vivirla día con día. Y el anhelo de nuestro corazón es ese, mi hermano. Que tengas un año 2017 bendecido sobreabundantemente. Que tu vida sea un reflejo de la vida de Jesús. Así dijo una vez don Jaime. Que este año que viene alguien que se acerque y te diga: oye, tú me recuerdas a alguien, me recuerdas a Jesús por tu forma de vivir. Es la exhortación para este 2017. Que nos examinemos a nosotros mismos y que verdaderamente vayamos a la cruz. Que le pidamos perdón a Dios si no lo hemos hecho. Que le reconozcamos como nuestro Salvador si no lo hemos hecho. Que le busquemos si no lo hemos hecho. Que regresemos a Él si estamos alejados. Y que vivamos como sus hijos. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que tengas un hermoso fin de año y un 2017 lleno del Espíritu Santo. Dios te bendiga.